Buenos días. Voy a pasar a una breve exposición de mi intervención, cuyo título Sexo sin carne o erotismo solipsista. Creo que quizá merece una pequeña información adicional. Evidentemente, el mundo contemporáneo nos está regalando cierto tipo de novedades que sin ningún género de dudas, nos obligan a plantearnos cuestiones acerca de nuestra propia autoconcepción como seres humanos y probablemente de paso y en consonancia con esto primero, acerca de nuestras concepciones morales y éticas también, ¿no? En este caso muy particular, para anclar de alguna manera la discusión, me refiero explícitamente al uso de robots sexuales. Es verdad que hace ya algún tiempo que se está utilizando el término digisexualidad para referirse a una sexualidad que está basada en el mundo digital. Pero hay algo más novedoso, si cabe, que es la que se ha dado en llamar amorosexualidad, que no es más que la sexualidad fundamentada en el uso de inteligencia artificial, normalmente incorporada en figuras antropomorfas, no humanas, no naturales, por supuesto, es decir, en los llamados robots sexuales. Tanto lo uno como lo otro nos obligan a pensar, y especialmente lo segundo, que es en lo que me voy a centrar, nos obligan a pensarnos como aquel tipo de sujeto que puede intervenir en una relación sexual y o sentimental incluso con una entidad no humana, no natural, de tal manera que esta última entidad se convierte en un suplemento, como diría Derrida, ¿verdad?, de un ser humano, que sería el personaje adecuado, el partner adecuado en este tipo de relación. Adecuado desde el punto de vista normativo, claro está. Aquí tenemos a Harmony y Henry, que son dos prototipos, ya están a la venta hace tiempo, ¿no?, de este tipo de robots sexuales humanoides, que a juzgar por las respuestas que en una página web llamada Shataka se han ido proporcionando, por ejemplo en el año 2018, muy significativas respecto de la experiencia que se puede llegar a tener con este tipo de robots, particularmente con el caso de Harmony. Es más frecuente referirse a los robots sexuales femeninos que masculinos, eso es cierto. Lo que descubrimos es que el nivel de satisfacción de los usuarios, digamos, es máximo, que la fascinación que pueden llegar a producir es absoluta y que, en cierto modo, es preferible el tipo de relación con este tipo de entidades a las relaciones que podemos mantener con humanos. Un visionario americano llegó a decir, y aparece la referencia en el año 2007, en un libro de David Lewy, llegó a decir que en el año 2025, atención, las mujeres preferirían relacionarse con robots en mucha mayor medida que relacionarse con seres humanos, es decir, con hombres. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de relación? Pues aparentemente infinitas. Son absolutamente dóciles, están preparados para satisfacernos. Puede incluso solicitarse algún tipo de modificación en su estructura anatómica, de tal manera que la satisfacción está prácticamente asegurada. Como dice el marketing, ¿verdad?, de la muñeca Harmony, con ella las fantasías se harán realidad. Obviamente, el hecho de que podamos hacer uso, que se haga uso ya, que se puedan comprar y vender, y el precio es elevado, pero no imposible, ¿no?, entre 8.000, 12.000 dólares, por ejemplo, puede uno comprar a Harmony o a alguien parecido, hace que necesariamente tengamos que plantearnos qué impacto tiene, como decía al comienzo, ¿no?, qué impacto tiene este uso, ¿no?, esta aparición de este tipo de entidades en nuestras vidas, desde nuestro punto de vista como seres humanos, en nuestra capacidad de autointerpretación y también en lo que concierne a nuestras concepciones morales o a nuestra vida como sujetos morales, ¿no? La crítica ajustada que se hace muchas veces, y hay mucha bibliografía al respecto de este tipo de uso y de usos, normalmente incide en dos tipos de situaciones que son consecuencia del uso de este tipo de entidades, ¿no? Una sería
la humanización de lo que no es humano, y la contraria sería la deshumanización de lo que sí lo es. Respecto a la humanización de lo que no es humano, evidentemente tenemos ejemplos que no necesariamente pasan por el uso de robots sexuales, ¿no? Hay una cierta crítica a aquellos sujetos que humanizan a los animales, ¿no? Y los convierten en hijos, algo parecido a los hijos, ¿no? Como una especie de suplemento, también de sustituto de lo que serían los hijos. Evidentemente esto lo podemos considerar hasta cierto punto patológico, pero humanizar a un robot sería una forma de patología, quizá podríamos decir hasta cierto punto no demasiado lesiva. Es decir, al robot no le perjudica esencialmente que se le humanice, no le perjudica que se le ponga un nombre, ¿m? Aunque eso es una marca metafísica fundamental. De hecho, algunos de los usuarios de Harmony aducen que ellos no ponen nombre a las muñecas que compran, precisamente para no tener esa especie de compromiso que uno adquiere con aquel individuo de la especie que sea al que se ha puesto un nombre propio. Es decir, difícilmente nos comeríamos a un lechón al que hubiéramos bautizado, precisamente por razones metafísicas. En ese sentido, la humanización es un problema, pero es un problema, creo, menor. Es mucho más grave la acusación contraria o la consecuencia contraria de la que se puede acusar al uso de la inteligencia artificial en robots, y es que podamos deshumanizar a los humanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, obviamente, aquellas actitudes que podemos desarrollar con un robot podrían ser transferibles a las actitudes que podemos llevar adelante con un ser humano. Es decir, un maltrato, un trato violento del robot podría acabar convirtiéndose de una manera más o menos fluida, ¿verdad?, en un maltrato, un trato violento contra un ser humano, contra un partner sexual humano, ¿no? Obviamente no es una necesidad lógica que esto ocurra. Podemos diferenciar lo que es un objeto de lo que es un sujeto humano, pero la facilidad con la que precisamente estos robots de última generación, con la que pueden mimetizar actitudes humanas, de alguna manera conlleva la sospecha de que esa transmisión, digamos, esa especie de traducción de las actitudes sobre un objeto o contra un objeto podrían darse también respecto de un sujeto humano, no sería tan difícil de pensar. Y de hecho en eso es en lo que piensan muchas veces quienes hacen una crítica que se parece mucho estructuralmente al tipo de crítica que se hace contra la pornografía. Aquello que produce gozo en la pornografía, aunque sea, por ejemplo, una forma de violencia, podría después traducirse en una forma de violencia real en el mundo real con un individuo real. Mutatis mutandis, podríamos pensar de la misma manera respecto del uso o el abuso que podemos hacer de estos robots sexuales cuando lo pensamos en la vida real con un partner sexual humano, ¿no? En el fondo, la situación tiene que ir un poco más allá de este tipo de crítica. Esta crítica está bien, evidentemente, y es perfectamente pertinente. Pero quizá podemos pensar un poco más allá, ¿no? Esta es la crítica sensata, digamos. Pensemos en un nivel un poco menos sensato, que es como se está pensando a veces desde aquellos que son especialistas en ética de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, David Gunkel, en un libro en el que se preguntaba si los robots pueden ser reconocidos como sujetos de derecho, pueden y deben ser reconocidos como sujetos de derecho, se planteaba las razones por las que uno respondería que no. De una forma trivial. Es decir, si yo me pregunto si yo debo reconocer derechos a los robots en este momento, probablemente mi respuesta sería no, si solo se me aceptase un sí o no. Pero tengo que preguntarme a continuación un poco más, de una manera un poco más sutil, ¿por qué digo que no? Y las razones por las que digo que no, decía Gunkel, es porque en realidad no podemos adjudicarles conciencia, cosa que si adjudicamos a los seres humanos y razón por la cual respetamos, al menos teóricamente respetamos a los humanos y les reconocemos derechos, igual que nos reconocemos a nosotros mismos derechos. ¿Y por qué? ¿Por qué no le reconocemos conciencia a los robots? Bueno, pues porque básicamente creemos que no la tienen. Y continúa Gunkel, claro, eso no significa que los ingenieros no puedan llegar a fabricar un tipo de inteligencia artificial que tenga conciencia. Tener conciencia no significa tener conciencia moral, sino ser conscientes de lo que hacen y de lo que piensan.
tener autoconciencia, digamos, ¿no? Como tenemos los seres humanos. Imaginemos que eso ocurriese. En cualquier caso, el problema sigue sin ser si nosotros encontramos algún argumento o alguna posibilidad plausible de descubrir la conciencia del robot. El problema es que tampoco encontramos ningún argumento ni ninguna posibilidad plausible de descubrir la conciencia en los seres humanos, en los otros, en los que no son yo. Yo sé que soy autoconsciente porque yo puedo mirar dentro de mi mente. A pesar de que crea en el psicoanálisis y en los avances del psicoanálisis y crea que en el fondo sé de mí mucho menos de lo que se pensaba, por ejemplo, en la modernidad, ¿no? De lo que pensaba, por ejemplo, Descartes. Pero en cualquier caso, yo tengo la posibilidad de una especie de acceso hasta cierto punto privilegiado a mi interior y por tanto descubro mi conciencia allí. Pero ese acceso privilegiado no lo tengo respecto de los otros. O sea, yo tengo que aceptar que el resto de los seres humanos son conscientes, autoconscientes, que tienen conciencia y que por lo tanto son personas a los que hay que reconocer derechos, sencillamente porque extrapolo mi propia autopercepción. Pero yo nunca veré la conciencia de los otros. Simplemente tengo indicios a través de sus gestos, de su tono de voz, de sus acciones. Pero es que esos indicios también los puedo tener respecto de un robot. Por lo tanto, el hecho de que la opacidad de la conciencia del otro sea hasta cierto punto trasvasable a la opacidad de la potencial conciencia del robot, lo que hace no es eliminar la posibilidad de que el robot se convierta en una especie de persona, sino conferirle una especie de hermanamiento fraternal con los que no soy yo, con todos los otros que no son yo, a los que sí considero personas. Quizá el argumento es un tanto excesivo, ¿no? Pero es un argumento que ya se ha utilizado y que tiene cierto interés. Tiene cierto interés, ¿por qué? Porque en el fondo lo que estamos viendo es que el problema no es simplemente si utilizamos de manera abusiva un objeto y le damos una especie de aura antropomórfica. Lo que estamos viendo es que la manera en que utilizamos a ese objeto también tiene impacto en nuestra propia forma de autointerpretarnos y incluso en nuestra propia forma de ser. Lo que tenemos que preguntarnos, en realidad, es si con estas novedades estamos escribiendo un capítulo nuevo de una historia de la sexualidad, entendiendo sexualidad no solamente como el uso de la carne, digamos, ¿no? Sino todos aquellos procesos que nos autosubjetivan o que permiten autosubjetivarnos y clasificarnos y reclasificarnos, etcétera, etcétera. En ese sentido, como una nueva etapa de la historia de la sexualidad, así a la Foucault, ¿verdad? Lo que tendremos que preguntarnos es ¿qué efecto tiene convertirse en usuario de ese tipo de relación o de ese tipo de robot sexual para el sujeto que es efectivamente usuario, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Podríamos hacer una elucubración larga y prolija, pero no tenemos tiempo para ello. Simplemente lo que creo que podríamos decir es que en el fondo el sujeto que tiene una relación sexual con un robot no es un enfermo, no es alguien que padece una patología, sino que es, en todo caso, el que padece una patología filosófica, diríamos, una patología metafísica, es decir, es un solipsista. Una autora llamada Ray Langton, en el año 1995, escribió un artículo sobre pornografía y sobre la conversión del usuario de pornografía en un solipsista. Un solipsista es aquel que cree que está esencialmente solo en el mundo. Claro, ¿solo en el mundo en qué sentido? En el sentido de que no reconoce de manera plausible la posibilidad de tener un encuentro real con algo que no sea el mismo. Es aquel que de alguna manera cree que los límites de su lenguaje son los límites de su mundo, como dejó escrito Wittgenstein en el Tractatus, que nosotros podríamos traducir ahora de este modo. Los límites de mi cuerpo son los límites de mi mundo, porque en realidad el único cuerpo que hay real es el del usuario del robot sexual. Robot sexual no le podemos considerar un cuerpo con carne. No puede sentir de alguna manera. No es un partner real, como sabemos. Es alguien que simplemente suplementa, mimetiza, simula la condición de partner sexual.
Por lo tanto, quien tiene una relación sexual con un robot, en el fondo, no deja de ser un solipsista en la misma medida en que lo es quien disfruta con la pornografía gráfica, por ejemplo. No hay una relación con los individuos que están ejecutando cierto tipo de acciones en el porno. La única relación que existe es la relación con uno mismo. Es decir, es el propio cuerpo el que está encerrado en sí mismo, en esa especie de pseudo-relación o esa especie de simulacro de una relación. Creo que en el caso de los robots sexuales podríamos proponer exactamente lo mismo, de tal manera que en el fondo la cualificación más obvia para el robot sexual sería el de una prótesis masturbatoria. Lo cual nos hace pensar la necesidad de ir también un poco más allá. Un poco más allá, y en algunos casos ya se ha intentado ir un poco más allá. Por ejemplo, ya existe la pretensión de pensar que este tipo de sexualidad y amorosexualidad, ¿no?, sería algo así como una fórmula disidente queer. Evidentemente es muy queer tener relaciones con un robot. ¿Es una forma de disidencia? Bueno, sí, por disidencia entendemos algo que va contra la normatividad vigente. Por supuesto que sí, también lo es. Por lo tanto, esa opción existe como opción posible. Pero eso nos llevaría a tener que preguntarnos algo que, por lo que hemos pasado ya en esta mínima intervención, ¿qué condición tiene? ¿Cuál es el estatuto de esa entidad con la que yo me relaciono en este modelo disidente queer? ¿Es solo un objeto o es algo más? La otra opción que se nos podría ocurrir a bote pronto, que a mí se me ocurre a bote pronto, es mucho más simple, evidentemente, y tiene que ver con la naturaleza de suplemento, de mimesis, de simulacro, de sustituto, digamos, de ese partner sexual que realmente no lo es, aunque lo usemos como tal, ¿no? Y es la opción de pensar en una especie de confusión pragmática. Es decir, ese partner sexual sería un partner sexual solamente en la medida en que yo confundo pragmáticamente la situación, como efectivamente le pasó al pobre Don Quijote cuando ante el retablo de Maese Pedro quiso defender a una doncella agraviada que en el fondo no era más que una marioneta. Muchas gracias.